Perfecto, miren, efectivamente yo soy directora de Bellatrix Training Center, que es una empresa mexicana de que tiene 20 años en el mercado. Nos dedicamos a la capacitación, sobre todo personalizada y empresarial, en áreas de tecnología de la información, especialmente en lo que tiene que ver con diseño, en web y otras ramas de la comunicación, ¿sí? Entonces, también soy gerente de capacitación de tecnología avanzada para la capacitación, para la educación y la capacitación, que es un mayorista distribuidor autorizado de Articulate. Y bueno, pues me dedico al área de creación de contenidos para aprendizaje, sobre todo e-learning, en realidad desde hace como unos 15 años, y en diseño gráfico y multimedia, pues más de 20 años. Soy uruguaya de nacimiento, nacionalizada también mexicana, y bueno, pues les doy la bienvenida y bueno, estoy muy agradecida por la invitación y con muchas ganas de empezar a compartir estos contenidos que creo que pueden ser de utilidad para ustedes. Entonces, vamos a dar ese inicio compartiendo una presentación, ¿les parece? Entonces, voy a compartir primero que nada una ventana que va a ser la presentación de inicio. Entonces, creación de contenidos digitales inclusivos en salud. En lo que a mí atañe, yo lo que puedo hacer es ofrecerles una pequeña introducción a la accesibilidad, ¿sí? Particularmente lo que es la accesibilidad digital, la accesibilidad web y también en el área de educación o aprendizaje a distancia, que son las áreas en las que yo me muevo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí la accesibilidad podemos buscar definiciones. Realmente no sé, con esta presentación no pretendo como crear un marco cerrado, sino dar un puntapié o dar el paso inicial, para que ustedes puedan seguir profundizando en el tema y creando también su marco de referencia, ¿no? Entonces, primero que nada, les voy a dar un poquito de marco de referencia. Entonces, como les decía, no se acaba aquí en esta definición, sino es un inicio y primero que nada, podemos nosotros decir ¿qué es la accesibilidad? Bueno, la accesibilidad que nos va a permitir justamente crear contenidos inclusivos es una condición que deben cumplir los entornos, los productos y servicios para que todo esto sea comprensible, utilizable y practicable por todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, ¿sí? Tenemos por ahí algunas referencias, incluyendo también un artículo ya del Gobierno de México. Y una cosa que debo comentarles es que cuando nosotros empezamos a hablar de esto hace como tal vez 3, 4 años, empezaron a aparecer cada vez más herramientas, facilidades, se empezaron a implementar cada vez más las características de accesibilidad y esto sigue creciendo, porque es un tema que pues está dentro de las agendas de los contenidos digitales. Ya van a ver por qué también, no solamente es por un tema humano, sino que también es un tema que está en las agendas políticas e internacionales. Dentro del tema de la accesibilidad, nosotros podemos restringir un poquito más y decir qué es la accesibilidad digital o web, que es lo que nos interesa hoy en esta presentación. Bueno, la accesibilidad digital o web significa que las personas con discapacidades, como problemas de movilidad, que tengan problemas de movilidad, visión o audición, puedan acceder al contenido también como una persona sin discapacidad. Por lo tanto, yo podría decir que alguien que tenga alguna discapacidad, una persona con discapacidad, debería poder adquirir la misma información, involucrarse en las mismas interacciones, disfrutar en definitiva de los mismos servicios. Nosotros tenemos algunos datos que corroboran que además hay una gran parte de la población que se identifica con alguna discapacidad o con limitación. Si nosotros consideramos personas que tienen alguna discapacidad más las limitaciones, de acuerdo al INEGI, en una presentación que ofreció en el año 2020,
pues hay más de 20 millones de personas que se identifican con una discapacidad o con alguna limitación, más también es posible con algún problema o condición mental. O sea que estamos hablando del 16.5% de la población que tiene alguna limitación, que se considera con alguna limitación. Nosotros, para abordar el tema a la hora de nosotros construir nuestros documentos digitales, teniendo en cuenta este vasto panorama, esta gran cantidad de población que también tenemos que abarcar, se puede hacer un poco difícil hacer un corte tajante y decir cuáles tipos de discapacidad hay. Entonces, en un principio podríamos nosotros separar en 4 grupos, pero ya van a ver que va a haber variantes, y esto lo vamos a aterrizar dentro de la parte digital también, se va a traducir en hechos y acciones prácticas que vamos a realizar sobre los contenidos, ¿sí? Pero en principio podemos empezar con lo más sencillo y decir que tenemos discapacidades visuales, auditivas, cognitivas y motoras o motrices. Sin embargo, la accesibilidad no es un número, ni es solamente un porcentaje, no es algo tan fácil de, como les decía, de identificar, ni es fijo. Entonces, por ejemplo, no olvidemos que hay discapacidades que pueden ser permanentes, pero también hay temporales y situacionales. Nosotros, cuando estamos creando contenidos, tenemos que tener en cuenta, como les decía, esta gran amplitud de posibilidades. Entonces, podemos ver que hay personas que pueden tener discapacidades temporales. ¿Quién no lo ha tenido? ¿No? Por ejemplo, si vemos este esquema que proviene de un documento inclusivo de Microsoft, hay, por ejemplo, momentos en donde tenemos discapacidades situacionales que no podemos oír bien, que estamos, por ejemplo, queriendo entrar a un curso y tenemos mucho ruido alrededor. ¿Qué pasa en ese caso? Yo estoy segura que muchos de ustedes han tenido esa situación, ¿no? Entonces, tendríamos que tener opción de poner, si no tenemos audífonos, poner subtítulos, por ejemplo. Eso es en el caso de subtítulos opcionales, o también en este momento tenemos posibilidades de poner transcripciones, ¿no? Entonces, piensen en que la accesibilidad tiene que ver con las personas, que no es algo fijo. Si bien tenemos 4 grandes áreas que trabajar, va a haber situaciones permanentes, temporales y específicas que luego van a concluir, ¿no? Pero que finalmente esto hace que para nosotros crear contenidos inclusivos no solo beneficie a un grupo, la accesibilidad nos va a beneficiar a todos. Y es por eso que es muy enriquecedor entrarle a este tema y empezar a generar contenidos web y contenidos de presentaciones y contenidos de materiales educativos que estén enfocados a todas las personas. Hay ejemplos de esto, como por ejemplo implementados en el cotidiano, que nosotros podemos ver todos los días. Por ejemplo, si nosotros vemos el diseño tan sencillo y cotidiano todos los días, que lo pasaríamos por alto, que es el corte de acera. El corte de acera es este acceso que está pensado para personas con sillas de rueda, pero si nos ponemos y ampliamos, nosotros podemos ver que esto lo aprovechan muchísimas otras personas, como lo dice como lo muestra esta ilustración, ¿no? Personas que andan en bicicleta, personas que llevan un carrito de supermercado, personas con bebés en carritos, maletas. Entonces, realmente el desafío de la accesibilidad tiene un gran premio, ¿sí? El gran premio es que nosotros podemos obtener lo mejor del diseño para todos. Y por lo mismo es tan importante. Es importante porque si vamos obviamente, a cubrir las necesidades de un grupo específico, pero piensen en grande porque en realidad estamos también
llegando y creando objetos de diseño, sean estos digitales o, si vamos más allá, objetos en todas las áreas, porque esto también proviene de otras áreas como el diseño industrial, vamos a estar cubriendo las necesidades de todo. Entonces es un gran premio el que tenemos cuando nosotros pensamos para todos. Entonces también es importante porque va a mejorar la usabilidad de todos nuestros contenidos, nuestros cursos y nuestros documentos en general. Otra cosa por la cual pues es básico y una de las razones por las que estamos aquí es porque también sabemos que vamos a cumplir con estándares. Tal vez hace 50 años no existían estos estándares, hace 30 años empezó el tema digital, 35 tal vez, y no era la época de los estándares, ¿no? Los estándares, la gran era de los estándares empezó a finales de los años 90, con los estándares de e-learning, los estándares de PDF, y todo lo que son estos primeros 20, 25 años de este siglo, ¿no? Entonces, en este momento estamos en el momento idóneo para nosotros crear contenidos que cumplan con estándares nacionales e internacionales. ¿Cuáles son estos estándares? Nosotros tenemos normativas de accesibilidad digital en Latinoamérica. Como les digo, no voy a abrir todos los documentos. Realmente no es la idea es darles un marco, que ustedes con este material luego vayan e investiguen un poco más, pero ya tenemos normativas en México, en gobierno, y en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Esto va creciendo año con año. Tenemos algunos ejemplos muy cotidianos y claros de cómo México también está aplicando la accesibilidad digital. Aquí tenemos más datos, acceso a la Declaración de Accesibilidad de Gobierno. Tenemos iniciativas, por ejemplo, del sitio del IMSS. Podemos ver cómo se está implementando la accesibilidad, en este caso accesibilidad web, con la habilitación de modos de accesibilidad. Ahí podemos ver, les capturé una pantallita donde muestra especialmente en este caso el tema de la accesibilidad. Primero aparece la accesibilidad visual, también la discapacidad cognitiva. Está muy interesante, dense una vuelta porque van a ver que tenemos diferentes herramientas para, por ejemplo, concentrarnos en el contenido en el caso de la discapacidad cognitiva, para que no estemos enfocados y no estemos viendo todo el contexto. También todo el tema del color, que lo vamos a estar mostrando el día de hoy. Ahora, nosotros estamos en Latinoamérica y México implementando las normativas de accesibilidad, pero también hay normativas pioneras en el mundo y que se siguen utilizando. Las normativas pioneras son la sección 508 de la Ley de Rehabilitación de la Fuerza Laboral de Estados Unidos. El acta o ley de rehabilitación data de mucho tiempo, de 1973. La sección 508 es entonces una disposición dentro de esta ley. El propósito de esta sección es garantizar la igualdad de acceso y promover la inclusión. Para el gobierno de Estados Unidos, el cumplimiento de la sección 508 es obligatorio para todas las agencias federales en cuanto a todo lo que tiene que ver con los documentos. Entonces, todo lo que sea documento electrónico y PDF debe cumplir con la sección 508. Y esto tiene que ver concretamente con que sean contenidos accesibles, que en este caso va a variar dependiendo de qué características tienen que cumplir. Por ejemplo, un documento PDF o un documento de Word tiene que poder ser accedido no solamente con un sentido, ¿no? Sino que también puede ser accedido por lectores de pantalla, ¿no? Con screen readers, ¿no? Y luego tenemos otro marco importantísimo, que es el de la WCAG. En inglés es Web Content Accessibility Guidelines, en español es Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web. Lo pueden llamar como WCAG, así le dicen muchos en inglés, o WCAG.
Y aquí es el marco que nosotros estamos aplicando con más, digamos, nos estamos apegando mucho más porque la WCAG es parte de un consorcio, que es la World Wide Web, que todos usamos, y de un medio que todos utilizamos, que es la web. Entonces, nos va a proporcionar un marco de recomendaciones y mejores prácticas para diseñar, desarrollar, mantener sitios web y aplicaciones web accesibles. Y de aquí nosotros estamos tomando las principales consideraciones, lineamientos y pautas para todos los contenidos accesibles. Entonces, aquí tenemos algunos puntos importantes, son publicadas por como les dije, la W3C. Nos proporciona un conjunto de directrices y estándares para hacer que el contenido web sea accesible. Y los criterios son declaraciones comprobables que no son específicas de una tecnología, es decir, yo puedo usarlo con mis herramientas, con las herramientas gratuitas, con las herramientas de autoría de paga, o sea, en realidad son declaraciones que yo puedo ir aplicando en todos mis contenidos con diversas herramientas, como lo vamos a ver. La clave de la WCAG es que describe 4 principios de la accesibilidad. Aquí ya vamos aterrizando sobre la creación de contenidos, ¿no? Los 4 principios van a ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Esto es lo que conocemos como el acrónimo POUR. Y bueno, porque en inglés es perceptible, operable, understandable y robust. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, realmente a grandes rasgos, porque no queremos profundizar en un webinar, no podemos hacer toda la profundización que necesitamos, pero sí es muy importante que estos van a ser nuestros principios guía, nuestros 4 principios guías para nuestros contenidos, para el diseño de contenidos accesibles. Por lo tanto, ¿qué significa perceptible? Que el contenido debe presentarse de forma que pueda ser percibido no con un solo sentido, no solamente con un único sentido. Entonces, yo debo preguntarme cosas como, ¿puede todo el mundo llevarse la información? ¿Todos pueden oír mi video? ¿O todos pueden ver mi sitio web? Operable. Operable es responsable de las interacciones del usuario, incluyendo las tecnologías de asistencia, o sea, todo lo que tiene que ver con los lectores de pantallas. Por ejemplo, hoy no vamos a hablar de eso específicamente, pero sería otra sesión específica, trabajar para screen readers, pero operable tiene que ver con cómo accedemos, por ejemplo, a nuestros contenidos, a nuestros cursos, a nuestros materiales a través del teclado, por ejemplo. Y palabra clave de esto, o frase clave, puedes interactuar conmigo. Entonces debo preguntarme, ¿pueden las funciones realizarse solamente con el teclado? ¿Hay tiempo suficiente para hacerlo? Ustedes deben haber visto cómo hay veces que nos ponen quizzes donde hay tiempos, o sea, pruebas, que depende. Hay veces que justifica hacerlo, porque hay un público que nosotros tenemos muy acotado y definido y que lo requiere, pero muchas veces no tenemos esas condiciones. Entonces preguntémonos si hay condiciones, si nuestro público lo requiere, ¿no? Porque si no lo requiere específicamente, entonces no poner, por ejemplo, cronómetros no es accesible. Cronómetros en las interacciones, ¿sí? Cuando hablamos de asistencia, tiene que ver con el usuario tiene forma de saber si cometió un error, ¿le estamos dando suficiente asistencia?
¿sí? Entonces, aquí es donde también nosotros podemos decir que la accesibilidad también se beneficia de los conocimientos de interfaz de usuario y de experiencia del usuario. Bueno, comprensible. Comprensible tiene mucho que ver con el diseño del contenido, con los diseñadores instruccionales, con los expertos en la materia que crean los contenidos, no necesariamente con los técnicos como yo, que somos los que hacemos el diseño concreto. Entonces, comprensible tiene mucho que ver con la capacidad de los usuarios de entender con claridad el contenido y los servicios que se están ofreciendo, en el caso de que sea una página web, por ejemplo. La palabra clave, me entendiste, o sea, se entiende, es comprensible, el contenido está escrito con claridad, el contenido es legible y comprensible, es comprensible para el nivel de entendimiento que estoy generando el contenido, es decir, no todos los contenidos van a ser universales, ¿no? O sea, algunos tienen que ver con un nivel de capacitación o de educación, ¿no? Entonces, hacerlos con conciencia de eso, ¿no? Con conocimiento del nivel de comprensión. Esto también incluye todo lo que tiene que ver con los idiomas, ¿sí? Con las transcripciones, con las traducciones, con los lenguajes. Es muy, muy amplio. Y bueno, finalmente, robusto. Robusto, este cuarto principio guía todo lo que tiene que ver con la adaptación y flexibilidad del contenido a una variedad de medios y métodos de entrada, esto es decir, a los dispositivos, tiene que ver con contenido responsivo y más, ¿no? Porque es pues todos los dispositivos, incluyendo también los dispositivos de asistencia. ¿Funciono con todo o no? Vamos a ver, ¿no? Entonces es una forma de abordarlo. ¿Es nuestro curso o nuestro contenido compatible con tecnologías de asistencia actuales y futuras? Entonces, estos son como algunas preguntas que a ustedes los pueden ir guiando, nos pueden ir guiando en la construcción de un contenido que esté cumpliendo con el estándar universal, que en este momento estamos siguiendo, de la WCAG, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empezar con la accesibilidad? ¿No? Es decir, bueno, son muchas cosas. Bueno, como recomendaciones. Primero que nada, hay que empezar desde el principio, desde cuando nosotros diseñamos el contenido. Entonces va a ser mucho más fácil de implementar si nosotros tenemos la accesibilidad en mente cuando empezamos a trabajar. Ese es el primer consejo. Lo otro es también adoptar un enfoque práctico, porque si yo me meto a todos los principios, voy a tratar de memorizarlos y son 13 principios en general, más los lineamientos en total, son más de 50 principios, o sea, no se trata de memorizar, recuerden, la accesibilidad se trata de las personas, entonces nosotros podemos enfocarnos a los elementos más importantes. Pueden ser cursos o contenidos digitales. Recuerden que yo trabajo mucho en el área de e-learning, entonces por eso pongo mucho curso, pero puede ser cualquier contenido. Y hay 4 áreas importantes: texto, imágenes, interacción y multimedia. Entonces esa es una recomendación. También podemos verlo de esta manera: áreas principales, evaluar el contenido, trabajar el tema del diseño visual. Esto incluye colores, texto, imágenes, interactividad y multimedia, que es toda la parte de operabilidad y funcionalidad. Entonces vean cómo podemos ir basándonos de una manera un poquito más concreta y viable. Y vamos a empezar a ver algunos, ¿les parece? Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, colores, texto e imágenes.
Por ejemplo, aquí tenemos una regla de la WCAG que requiere una relación de contraste de color, que ahora voy a explicar un poquito más, porque mucha gente me dice, no, no sé qué es el contraste, ¿sí? Una relación de contraste de color de al menos 4-5-1, ¿qué es eso? Para texto normal y 3-1 para texto grande. Esto parece raro, ¿no? Pero tiene que ver con la intensidad del color, ¿sí? Entonces, es más fácil de ver, si lo visualizamos de una manera más concreta, nosotros podemos identificar el contraste como la diferencia de, puede ser de color, de intensidad entre los colores o luminosidad. Nosotros lo podemos, incluso si no conocíamos del tema, con una herramienta, en este caso gratuita, el Contrast Checker, nosotros podemos ver cuál es el radio de contraste. Entonces podemos elegir el color de frente, ahora lo vamos a hacer, el color de fondo, y ver cuál es el radio de contraste. En la parte de abajo del diálogo, de este diálogo, dice que no pasa la verificación, ¿no? Entonces vean cómo ahí les puse claramente un ejemplo donde no pasa las validaciones, no es accesible, no tiene un buen contraste, o por lo menos no tiene un contraste accesible. Cuando pasa las validaciones de esta herramienta, vamos a ver en verde. Y vamos a ver que dice paz. Y el contraste es mayor de lo que decíamos que era 4-5-1 para texto normal. Que es una proporción. Teniendo en cuenta que 20 es el máximo aproximadamente. Ahí dice 20.38, que es negro sobre blanco. ¿Sí? Entonces 4-5-1, pues hay una gran variedad de opciones ahí que pudieran pasar la validación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, si ahí quité el modo presentación, porque ahora sí voy a empezar a interactuar un poco en la práctica para que se lleven algún tip un poquito más de la práctica específicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el Contrast Checker. Voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla. Sé que van a haber va a haber un poquito de ruido visual porque tenemos varias ventanas, pero es importante para poder mostrarles las herramientas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una herramienta que es gratuita, que es la que estamos referenciando aquí en el material. Y igual voy a ver el chat. ¿Sí están viendo ahora? Sí, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Se ve? Sí, va, muy bien. Entonces, como les decía, pasen un poquito por alto que ahora sí van a ver un poquito caótico porque tengo que moverme, ¿no? Mover para las ventanas para que ustedes puedan ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en esta herramienta que se llama Web Accessibility in Mind, Web AIM, Contrast Checker, tenemos frente y fondo. Entonces dijimos que el contraste es una medición de la diferencia entre tonos y luz y oscuridad de los colores. Entonces, nosotros tenemos acá el foreground y algo me dice aquí que no sé qué es, porque todavía no tomé nada, pero acá dice color picker. Esto me dice que es el frente, entonces yo voy a hacer clic en el color azul, voy a tomar este gotero y yo me voy a fijar en algo, pues no era la que me quiero fijar es justamente esta que está rosita, ¿sí? Entonces voy de nuevo, entonces mi color de frente sí es el blanco, color picker, foreground, va a ser el texto, y el fondo, tomo el gotero y me voy al rosa. Hago un clic y por supuesto que esto falla, ¿sí? Entonces ahí no importa si no percibimos tan bien, porque no todo el mundo percibe de la misma manera, algunas personas verán muy bien el blanco sobre rosa, o el blanco sobre amarillo claro, y otras personas no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el otro caso, bueno, en el otro caso es evidente porque es negro, ¿no? Entonces yo tengo blanco, bueno, o tengo negro, ¿sí?
nomás es para que vean cómo es fácil de, digo, pueden tomar otro color, ¿no? Si ustedes quieren decir, no, pero negro no me gusta, yo quiero ponerlo azul, quiero el texto azul sobre blanco, sobre un fondo blanco, ¿no? Entonces, o un fondo transparente. Ese azul por lo menos no, ¿no? Entonces también pueden buscar un rango de contraste en el mismo selector de color. Por ejemplo, ahí estamos más cerca. En este caso, cuando nosotros tenemos un 379.1, me dice que sí pasa la validación para diseñar texto grande, ¿sí? Que en algún lugar yo tengo, no lo tengo acá anotado, pero ya si fuera más concreto en un curso, tengo por ahí anotado el tamaño grande. Entonces, sirve para texto grande y objetos de la interfaz, por ejemplo, si estoy diseñando una aplicación o una web. No sirve para texto de lectura body text, ¿sí? Lo que llamamos body text. Recuerden entonces que para texto normal se requiere 451, o sea, por eso tomen en cuenta el 451 como un mantra, ¿no? Para empezar, el 451. Y el 3.1, bueno, acá pues no me lo valido, fíjense. Pero entonces podría buscar, ahora sí, un color y copiarme los valores y con eso puedo diseñar. Entonces, tengo más herramientas, por supuesto. No es un webinar de pura herramienta, pero sí quiero comentarles que hay herramientas, muchas gratuitas, y seguramente van a encontrar más. Por ejemplo, del área de Adobe, tenemos también esta herramienta que tiene varios aspectos interesantes, va un poco más allá, puede ser más compleja que la que acabamos de ver, y espérame que lo copié mal, voy a copiar esta referencia, sigo copiando mal, ahora sí. Entonces, esta es una herramienta gratuita, y lo que tiene la herramienta de Adobe es que tiene un área de herramientas de accesibilidad. Entonces tiene igualmente el comprobador de contraste que acabamos de ver. Yo lo puedo trabajar también poniendo los valores de hexadecimales, por ejemplo. Esto es muy técnico para las personas que a lo mejor están más acostumbrados a diseñar sobre herramientas de web, pero puedo poner yo ahí mis valores y ver el contraste. Y otra cosa que tiene muy interesante es que tiene una comprobación de colores seguros para daltónicos. Ajá. Entonces, también me dice que hay posibles conflictos de color, ¿no? En esta paleta. Digo, no quiero profundizar mucho, pero existe, miren, ahí no se encuentran, miren, en esta paleta no se encuentran conflictos, esta secuencia de colores o esta combinación de colores. No se encuentran conflictos, las muestras son seguras para daltónicos, ¿sí? Y entonces a partir de esto, pues yo podría simplemente crear mi biblioteca, mi paleta de color y publicar el tema o descargarla, ¿sí? O tomar los valores simplemente, ¿sí? Haciendo clic y ya tomo los valores. Parece complejo, pero no lo es tanto. Entonces, esta parte también está interesante porque yo puedo subir también cualquier imagen. Entonces, yo podría decirle, extraer, miren, podría traer, importar colores, aquí mismo en herramientas de accesibilidad, porque ahí me salí, miren, de daltónicos, pero me volví a comprobador de contraste. También puedo importar colores y también puedo seleccionar archivos de mi computadora. Y aquí por aquí les puse este promo. Y yo puedo mover y decir, bueno, yo lo que quiero es ver el color de fondo, a ver, el morado con el blanco. Ajá. A ver qué tal se ve.
o con el negro. Le digo importar colores y ahí sí tiene un alto contraste. Tiene un contraste muy bueno. En ese caso, pasa todo. Aquí viene el texto grande, es para texto de 18 puntos, lo dice claramente Adobe aquí. Y el texto normal 17 puntos e inferior. Ahí tendríamos el body text, texto de lectura y el texto grande. Y componentes gráficos es interfaz, y iconos y gráficos. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito la referencia. No vamos a hablar a fondo del daltonismo, pero ahí les agregué algunos datos. Recuerden que el daltonismo es una limitación que limita la visualización si es en la alteración de los conos verdes, o puedo ver los colores muy diferentes dependiendo de dónde está la alteración, si en los conos verdes, si en los rojos, en los azules. Y por ahí aquí tenemos un esquema que a mí me gustó mucho, donde nos muestra, que viene la fuente, nos muestra cómo veríamos, ¿no?, esta familia Simpson si tuviéramos problemas en los conos rojos, en los conos verdes y en los conos azules. Si nosotros lo que usamos son herramientas de ofimática, tenemos todo ahí, toda una gama de herramientas para checarlo. Por ejemplo, en el caso de las herramientas de Office de Microsoft, entonces nosotros tenemos un menú de accessibility. Están viendo ahora mi presentación en modo no presentación, pero no importa, es porque les quiero mostrar justamente donde podrían revisar esta característica. Ustedes pueden ir a Review y van a encontrar un check Accessibility, ¿sí? Lo puedo mostrar en alguna otra cosa, por ejemplo, en otro ejemplo. Tendría que ir a Review, check Accessibility, tengo muchísimas cosas, ¿sí? Entonces yo puedo checar la accesibilidad, puedo inspeccionar sin color para ver cómo se ve en blanco y negro, ¿ok? Hay buen contraste en blanco y negro. Y tengo otras herramientas que aparecen en un panel de accesibilidad. También tenemos una ayuda de accesibilidad. Yo ahora lo tengo en inglés, pero en español también aparecen las opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando ya vemos este verificador de accesibilidad, nos está dando unas pistas de temas que todavía no hemos hablado, pero lo haremos en unos segundos más, unos minutitos más, que tienen que ver con la jerarquía de los contenidos en cuestión de títulos, subtítulos y texto alternativo para las imágenes. Entonces, tenemos este tipo de herramientas en Office, sí, tenemos. Y se recomienda entonces, sí, utilizar cosas como jerarquías de texto, ¿no? Esto lo podemos hacer tanto en PowerPoint como en Word. Por ejemplo, para darles un ejemplo, aquí tengo Word. Sí sé que tengo Word en Mac. Hay más opciones todavía en Windows. Tengo en la parte de arriba también Review y voy a tener check, verificar accesibilidad. Pero una cosa que es importante hacer es trabajar con las estructuras de estilos, porque las estructuras de estilos son fundamentales para los lectores de pantalla, como el NVDA. Entonces, y no solo el NVDA, para el VoiceOver de la Mac, para el lector integrado de PDF, que lo tiene el Acrobat Reader y el Acrobat. Entonces, me refiero a que no se trata de hacer esto y aumentarlo a mano, sino que se trata de aprovechar la estructura de estilos que tienen nuestras herramientas de ofimática, llámense en este caso de Microsoft, pero también lo podemos aplicar por ejemplo, en las herramientas de Google, ¿sí? Con mayor o menor funciones. Pero aquí podemos nosotros definir, por ejemplo, título, y si queremos nosotros cambiarlo, utilicen la estructura de headings y styles, subtítulos, títulos, subtítulos y estilos, ¿ok? Y esto va a permitir que se genere una estructura también semántica.
Y esto quiere decir, semántico alude al significado, no es lo mismo. A ver, semánticamente es más importante el título que el subtítulo. Entonces, no tendría sentido yo ponerle subtítulo primero y título después, ¿sí? Entonces, tiene sentido, tiene significado. Los títulos y subtítulos le dan significado a nuestra página y un significado para los lectores en pantalla, que finalmente son robots de lectura, ¿sí? Y tenemos que dar ese sentido, ¿no? Entonces, recuerden eso, por favor, toda la estructura semántica, ¿ok? Vamos a regresar. Las herramientas van a variar, ¿sí? O sea, en este caso la ventana es de otra herramienta, pero Word lo tiene claramente, ¿sí? También lo tiene Google, no me acuerdo el nombre de Google Docs, ¿sí? Otra cosa importante para nuestros lectores de pantalla va a ser el texto alternativo. O sea, las personas que tienen dificultad visual, porque no necesariamente es que no vean nada, sí, hay personas que no tienen la capacidad de ver, pero también hay debilidad visual. Entonces, muchas veces podemos, de hecho todos, beneficiarnos de la posibilidad de que nuestra máquina lea los contenidos. ¿Quién no ha escuchado un audiolibro, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando los lectores digitales se encuentran con una imagen, no solamente, o sea, ¿qué van a decir de la imagen? Si tiene un pie de foto lo van a leer, pero si no lo tiene, entonces tenemos que tener un contenido que no es visible, pero que está dentro de la programación, ¿sí? Eso se llama texto alternativo. Hay, por supuesto, indicaciones para hacer textos alternativos más eficientes, pero ahora básicamente es comentarles, en el caso de Word, pues sí lo tiene muy, muy fácil, ¿no? Tiene con botón derecho, yo le digo a ver si tiene el texto alternativo, no lo tiene, pero yo puedo poner aquí un texto alternativo. De hecho, me está sugiriendo, dice, a red background with white text, o sea, pero le puedo poner otra cosa, ¿no? Generar texto para mí o ponerlo yo como texto alternativo. Realmente esta imagen no es una foto muy interesante, le puedo poner imagen de logos de Acrobat y Adobe Express, no sé, por ponerles algo, ¿no? También si hay algo que no me interesa que sea leído, lo puedo marcar como decorativo, y decorativo es todo aquello que no es importante, que no es vital para la comunicación. Por ejemplo, para la comunicación en el sentido de las personas que no tienen la capacidad de ver. Entonces, por ejemplo, un fondo muy clarito, un fondo de página, ¿sí? Eso puede ser también entendido como decorativo. Muy bien. Ya estamos llegando un poquito al final para que ustedes puedan hacer un poquito de sus preguntas y también para no abrumarlos de contenido. Estas cosas son como por dónde empezar y son las más importantes, ¿sí? Porque tienen que ver con el principio perceptible, operable, con ambos principios, con todos en realidad, pero son como imágenes, texto, ¿qué otra cosa comentábamos? Colores, texto, imágenes son fundamentales, ¿sí? Pero ya también escalando un poquito hacia los contenidos interactivos y multimedia, bueno, si tenemos video y audio, el siguiente paso natural es ver cómo vamos a hacer accesibles nuestros contenidos de video y de audio. Eso va a ser a través de elementos como los subtítulos o transcripciones. Y van a encontrarse que hay normativas de la WCAG que solicitan que no haya contenido parpadeante, porque puede provocar pues efectos nocivos a nivel cognitivo, ¿sí? Personas que tengan discapacidades como parálisis cerebral. Y una cosa importante también, evitar la reproducción automática de medios. O sea, todo el mundo ha cambiado, ¿sí? Para bien, en este sentido.
haciendo que el mundo sea, en este sentido, el mundo digital sea menos desafiante cuando no tiene que serlo, ¿verdad? Que sea más inclusivo, más abarcativo y más accesible en todos los contenidos. Entonces, siempre piensen con amplitud a la hora de hacer sus contenidos. Y recuerden, finalmente también van a tener que construir o tener una lista de verificación que revise los principales aspectos de la accesibilidad de su contenido, como ser del texto, multimedia, todo lo que es audiovisual, imágenes, interactividad y la compatibilidad con las salidas. Entonces, es muy probable que sí la accesibilidad se tenga que abordar por un equipo, equipos que tienen que ver con la creación del contenido, equipos técnicos en la implementación y también testers, personas que hagan las verificaciones. Es un rubro muy amplio, pero yo creo que podemos empezar de menos a más, implementándolo en nuestros espacios de trabajo, en nuestra vida cotidiana, y bueno, acercándonos a realmente, como les digo, a un mundo más inclusivo, un mundo más grande, ¿no? Ampliando nuestro mundo. Pues esto sería, por el momento, lo que tengo para compartirles, y les doy las gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que les haya, pues, aportado un poco desde mi quehacer, ¿no? Que, pues, soy, sí, un poco teórica, pero más que nada me gusta mucho realizar, ¿no? Implementar y bueno, pues quedaría ya al pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Muchas gracias, licenciada Ana María. Podría parecer muy técnico, pero sin duda creo que al ser nuestro público la mayoría docentes, por ejemplo, seguramente estas pautas que nos ha compartido nos van a ser de mucha utilidad en el desarrollo de nuestros materiales didácticos, por ejemplo, ¿no? Incluso pensaba que tal vez el seguir este estándar no solamente en la creación de contenidos digitales, sino en la interacción con los demás, ¿no? Asegurarnos de que quede claro, de que sea entendible para todos, de llegar de la forma correcta, o hacer llegar nuestros mensajes de la forma correcta, sin duda va a mejorar mucho nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo aquí algunas preguntas que nos hicieron por redes. Dice, ¿qué pautas recomienda seguir al redactar textos alternativos para imágenes en temas de salud, por ejemplo? Bueno, si tengo un contenido para eso, habría que hacer una pequeña sesión de cómo redactarlo, ¿no? O sea, no podría ahora decirlo tan abiertamente, pero sí hay que ser muy específico, ¿sí? Pero sí lo tengo para curso, ¿no? O para otra sesioncita, ¿no? O sea, sí no podría como que a grandes rasgos, ¿no? O sea, normalmente el texto alternativo tiene que ser relevante, eso sí es lo que te puedo decir. Tiene que ser un texto que sea relevante, que no sea superfluo, ¿no? Y que sitúe muy bien la escena, ¿sí? O sea, que no sea tan abierto que no se entienda. Tú piensas que no lo van a ver, ¿no? O sea, el texto alternativo debe ser muy descriptivo. Eso sí te puedo decir. Muchas gracias. Acá tenemos otra, dice, ¿cómo afecta la accesibilidad el uso del arroba o la X, por ejemplo, cuando se quiere usar el lenguaje inclusivo? Bueno, hay algunas normas para la creación de hashtags y de acrónimos también en las redes sociales. O sea, sí afecta porque son leídos como tal, ¿sí? O sea, entonces sí hay que definir muy bien la estructura de nuestros hashtags para redes sociales. Por ejemplo, cosas que se pide que no se hagan es que pongan todo iconos, ¿no? O sea, hay como una estructura para poner el icono, ¿sí? También tenemos ejemplos para eso. O sea, veo que hay mucha pregunta sobre el contenido.
Podríamos checar después una mini sesión. Ok, Pero sí, sí, tengan en cuenta que no se trata de que hay que crear una estructura para colocar nuestros hashtags y todos nuestros acrónimos, pero teniendo en cuenta no poner puro icono, por ejemplo, al inicio, ¿no? Esa es una de las referencias. Otra cosa, otra que es importante, tenemos que tener nuestro lector de contenidos, hay que hacer las pruebas. Hay que hacer las pruebas que ahora yo no lo hice por una cuestión de tiempo y de, que sería, no es tan fácil de verlo en una primera sesión, ¿no? Pero sí hay que hacer las pruebas para ver cómo lo lee. de acuerdo, muchas gracias. Y pues queda abierta la invitación. ¿Cuáles son los errores más comunes que los docentes cometen al diseñar contenidos digitales desde el punto de vista de la accesibilidad? Pues yo pienso que es no considerar que debemos o que tenemos que acceder o pensar en acceder a los contenidos no con un solo sentido, ¿no? O sea, como que debemos pensar, por ejemplo, si ponemos un video, nos olvidamos de poner subtítulos, ¿no? O sea, estamos como considerando solamente una forma de acceder. Ese es el error más común, ¿sí? Olvidarnos de poner formas alternativas de acceder a los contenidos. Eso sería. Gracias. Tengo otra, dice, ¿qué herramientas gratuitas recomienda para evaluar la accesibilidad de los materiales digitales que elaboramos? Bueno, hay diferentes herramientas. Yo ahí les mostré las de Adobe, el Contrast Checker. Les puedo proporcionar una lista en la presentación, ¿no? Para no ahora errarle, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta para los que trabajan con Google, ¿no? Que es una herramienta que se llama Grackle, ¿sí? Y esa herramienta es gratuita y se puede agregar a todo lo que es Google, para Google Docs, Google Sheets, y tenemos las herramientas incluidas de Microsoft que ya vienen incluidas en Microsoft, ¿sí? Gracias. Y tenemos una última, dice, ¿qué recomendaciones tiene para fomentar una cultura de accesibilidad digital entre los docentes de una institución educativa en salud? Bueno, en primer lugar, yo creo que situarnos nosotros mismos en algún momento donde a nosotros nos haya hecho falta. Piensa si no has vivido alguna situación así, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido, ¿sí? Momentos en donde o no hemos podido acceder al contenido o hemos tenido una discapacidad temporal. Entonces, yo creo que empezar a situarnos en eso, situarte en ponerte en situación y a partir de ahí, o sea, tener la empatía y por supuesto que lo demás ya solo es conocimiento más bien técnico, ¿no? Entonces, primero que nada, empatizar con el tema. Muchas gracias. Aquí tenemos también algunos comentarios en el chat. Dicen, Miriam Díaz, muchas gracias por el contenido, muy interesante. Irma Velázquez nos dice, excelente ponencia. Muchísimas gracias. Es una institución de San Lorenzo, dice que sí, que ojalá nos pudiera regalar la lista de aplicaciones gratuitas. Bueno, licenciada Ana María, le agradecemos mucho su ponencia, muy interesante. Seguramente ahí luego andaremos evaluando la accesibilidad Sí, de todo me lo que mandó 5 revisemos en preguntas la web. fáciles, ¿eh? Ay, Facilitas. ok, justo. Les voy a dar el mensaje a nuestros participantes. Para finalizar, invitamos al personal presente justo a realizar la evaluación para obtener su constancia, a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CESABE, y a consultar nuestra oferta educativa disponible y a seguirnos a nuestras redes sociales. En nuestro canal de Facebook podrán ver la retransmisión de esta sesión que nos ofreció la licenciada Ana María. Con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. CESABE agradece su interés en la educación continua y permanente. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.